Hola, amados, bendiciones una vez más. Gracias por estar allí pendiente de recibir este mensaje que hoy el Señor ha preparado para nosotros. Quiero agradecer a usted, pues, toda la audiencia. Agradecido estoy por la oportunidad que nos da de poder entregarle este mensaje, de que usted se conecte allí con el resto de su familia. Si no está completa, es el momento de usted llamarlo, de traerlo, de buscarle, de hacerle saber que el Señor va a hablar y que eso va a edificar su vida. Asimismo, pues, si algún otro está fuera de su familia o usted tiene contacto con él, cree que le hace falta también este mensaje, es la hora también de comunicarle, de informarle que ya estamos acá en el aire para llevar este mensaje de parte del Señor. Comparta este mensaje, le agradezco que nos aporte también con esta ayuda de compartir este mensaje. No se quede solamente usted con ese mensaje, sino que lo pueda compartir, lo pueda llevar a alguien más. Así usted mismo pues lo puede tomar, lo puede dárselo a cualquiera que lo necesite. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, yo le ruego pues suscríbase a nuestro canal y allí va a recibir todas las notificaciones de todas las actividades que se realizan en la iglesia también y de la oportunidad de la predicación cuando llegue, cuando sea el momento, la hora que esté establecida. Y usted pues no se perderá en nada de todas estas cosas que están allí. Quiero agradecer así su apoyo, su ayuda, su ofrenda, todo aquello que usted pueda aportarnos también para el banco de alimentos, para todas las cosas que se necesitan en la iglesia. Nosotros no hemos parado en ningún momento de hacer lo que Dios nos ha ordenado que hagamos. Así pues que si usted tiene inclusive la necesidad de oración, de un consejo, de una orientación o de cualquier otra cosa, no dude en ningún momento en contactarnos por los diferentes medios de las redes sociales o allí mismo donde usted está recibiendo hoy día este mensaje. Allí abajo usted puede dejarnos claro su comentario, dejarnos claro su petición también, y no olvide pues de en ningún momento de decirnos si le sirve, si le edificó, si le es de provecho este mensaje que usted está recibiendo. Quiero bendecir en sobreabundancia a todos los que nos escuchan, en especial a los que están fuera del país, a los que por una u otra razón tuvieron que salir y están hoy día pues tratando de salir adelante, luchando en todas las cosas que hacen. Que no olviden, le advierto, no olviden de recibir este mensaje, de compartirlo, de acercarse al Señor, de orar, de tener la comunión con Jesús, de conocerlo cada día más, de identificarse con Él de manera tal que todo lo que ellos manifiesten sea pues conforme a lo que establece el Señor, conforme a la vida que Jesús ha establecido para cada uno de nosotros. Así pues llegue esta bendición en los diferentes países, en los diferentes lugares donde está, en los diferentes momentos en los que usted puede escuchar. Recuerde algo, que la oportunidad que tenemos de este mensaje es que no solamente lo puede escuchar ahora, sino cuantas veces sea necesario, y así mismo usted lo puede compartir. Puede ser que haya quedado con algo pendiente, pues usted lo vuelve a repetir, usted lo vuelve a ver y seguramente le va a edificar, porque esta es la palabra del Señor y sabemos, tenemos por escrito y por certeza en nuestro corazón que cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará. Y si esta es la palabra del Señor, siempre le va a edificar en cualquier momento. Vamos a agradecerle al Señor y vamos a pedirle pues a Él que sea Él entronado, haciendo las cosas, que sea Él llevando pues este mensaje, esta palabra, pues Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús hoy, conforme nos escogiste, conforme nos llamaste, conforme dijiste, Señor, que edificarías a un pueblo, que seas tú hoy en mi boca, que seas tú en mi corazón, que seas tú en mi pensamiento, a fin de que toda palabra que salga de mí sea para edificar a tu pueblo, sea para levantarlo, sea para darle el aliciente que necesitan para avanzar, sean para llenarlos de gozo y de la certeza, de la fe que necesitamos nosotros para seguir en este camino. Duro es, Señor, y pedregoso el andar, pero con tu Santo Espíritu nadie nos podrá detener. Tú nos llenarás de fortaleza. Tú afirmarás nuestras rodillas, Señor, y ciertamente nuestro calzado se hará como mullido y no sentiremos, Señor, en la piedra del camino, sino que iremos seguros en la certeza de que tú vas con nosotros. Así pues, cada caída tu mano estará para levantarnos. Si alguno está en dolencias, en enfermedad, tú estarás también para sanarlo. Hoy es un día para tomar milagros de ti, para creer tu palabra, para obedecerla y tomar aquello que tu palabra dice que
nosotros vamos a tener. Levanta tu iglesia, Señor, desde los más pequeños hasta los más ancianos, y seamos transformados, seamos verdaderamente la imagen de Cristo, la imagen del cielo acá en la tierra, a fin de que toda tu palabra, todo lo que has dicho de tu pueblo se cumpla en cada uno de nosotros. Padre, mira la generación que hoy tenemos, que no se dejen arrastrar, que no se dejen llevar, Señor, por un camino errado, sino que por el contrario, creyendo en tu palabra, ellos tengan la certeza de que llegarán aún más lejos, que harán las cosas correctas, que harán las cosas según tu palabra, y que guiados por tu Espíritu conquistarán y crearán cosas y harán cosas que nadie ha visto todavía, que ojo todavía de hombre no ha visto, Señor, pues son las que tú colocaste en el corazón. Son estos momentos, Señor, de crisis, son estos momentos de exhortación que necesitamos para nosotros seguir adelante. Es el momento crítico donde nosotros vamos a poner de manifiesto que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, todo el enemigo que se levante, Señor, nosotros lo apartaremos, pasaremos por encima, y como dijo Josué y Caleb en aquel momento, nosotros los comeremos como pan, porque tú nos has enviado, tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús. Allí mismo, amado, donde está, levante su mano y repita conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El hombre, todos nosotros, cuando digo hombre, el género humano, a causa del pecado original, le cuesta poder obedecer la palabra de bien. Y solemos a veces, al menos yo me pregunto, ¿qué tiene el hombre que le es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno? Cuando quizás ambas cosas necesitan del mismo esfuerzo. Pues hay una naturaleza pecaminosa puesta en nosotros que nos inclina hacia la maldad y nos hace desobedientes. Sabiendo que la obediencia es voluntaria y la obediencia es hacer lo que Dios dice, nos cuesta poder poner por obra cuando el Señor nos habla. Sabiendo Dios que teníamos esa condición, dejó escrita la palabra. La escribieron hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu para dejarnos claro lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No obstante, a pesar de que ella trae bendiciones, a pesar de que tiene beneficios, nos cuesta a nosotros poder poner eso por obra, poder hacer lo correcto. Desde pequeños nosotros parece que sentimos satisfacción cuando hacemos algo malo, cuando se nos pide hacer una cosa hacemos lo contrario, cuando se nos pide inclusive que nos levantemos, que comamos, que nos vistamos, que no hagamos ciertas cosas, parece que lo contrario es mejor para nosotros. Y a veces hacer lo contrario es mucho más difícil que hacer lo correcto, lo contrario a lo que nos están diciendo que debemos hacer. Así nos levantamos nosotros y así establecimos y escogemos nosotros qué es lo correcto y qué es lo que realmente yo quiero obedecer. Cuando yo decido qué es lo que voy a obedecer, sin darme cuenta, estoy cayendo en condenación. Porque no conozco, no tengo claro cuál es la palabra de Dios y cuál es el mandato que me están dando. Yo he dicho que obediencia a media es rebeldía. Obediencia a media es rebeldía, porque eso implica que no estás cumpliendo el mandato que te han dado, sino que tú escoges la parte que a ti te conviene o que tú decides cuál es buena y cuál es mala. Y cuando tu decisión es la que prevalece, lamentablemente estás cayendo en una rebeldía ante aquel que te dijo que tenías que hacer las cosas correctas o cómo tenías que hacerlas.
En este caso, Dios, que lo dejó claro y lo dejó escrito y nos da su palabra, y el que ora y tiene intimidad con Él, a Él le habla a diario y a cada instante para hacer lo que es correcto. Pero a veces nosotros, aunque no es que andamos matando gente por allí, incumplimos o dejamos las cosas a medias. Le pongo el ejemplo para que me entiendan. Si tu mamá o tu jefe o cualquiera dice en casa que hay que limpiar, barrer la casa, ella dejó, o mamá, papá dejaron las instrucciones, hay que barrer la casa. Pero eso no es de tu agrado o no es de nuestro agrado. Venir a sacrificarse, tomar un cepillo, la escoba y comenzar a barrer el coleto y limpiar, no es de nuestro agrado. No conozco a alguno que se levante todos los días diciendo, me agrada hacer eso. Porque es que nuestra naturaleza está inclinada hacia eso, hacia hacer lo contrario. A pesar de que el aseo y la higiene que corresponde allí nos beneficia a nosotros, a veces preferimos dejarlo así, no importando la consecuencia de salud que nos pueda traer, y hacer como a mí me parece. Pero para que me entienda cuando le digo que la obediencia media es rebeldía, a usted le dejaron esas instrucciones, y para que eso se cumpliera, su padre tuvo que decirle, si no lo limpias, tienes tal castigo. ¿Y qué hacemos normalmente? Bueno, se fue, salió mamá, salió papá, nosotros nos quedamos allí y nos ocupamos de hacer otra cosa que me agrada, pero eso no. No obstante, cuando sé que la hora en que viene quien me ordenó que hiciera lo que yo debía hacer, salgo corriendo, buscando a última hora para hacer al menos algo para que se den cuenta que estaba haciendo o que yo hice lo que ellos ordenaron. Por lo cual termino limpiando solamente el lugar por donde va a pasar. No limpio mi habitación, no limpio los baños, no dejo aquellas cosas que no están a la vista, no los limpio. Ahora, quiero preguntarte, para que me entiendas, que obediencia media es rebeldía. Quiero preguntarte, ¿cuál fue la intención o qué te motivó a ti a hacer o limpiar aquello que la persona que ordenó podía ver? Aquello que podía de alguna manera justificar que tú sí habías hecho lo que te ordenaron. Hay algo que te vas a sorprender. La motivación que hubo en ti no era de obedecer, sino por el contrario, de engañar. Y posiblemente ya se le volaron los tapones. ¿Cómo? Yo no quise engañar. Sí, esa fue la motivación real que usted tuvo al limpiar nada más aquello que la persona podía ver. No crea que es que usted, bueno, pero es que yo quise limpiar este pedacito. No, usted no quiso hacer bien, usted quiso hacer el mal, porque el engaño es una maldad, es una maldición. Y si no pasa nada porque lograste que aquella persona no te reclamara, no se diera cuenta de que no habías hecho el resto, tú no tratas de resarcir el error, lo dejas así porque lograste lo que querías, engañar a la persona. Y tu conciencia asimila eso como algo bueno. Bueno, me salvé. Oye, no pasa nada, no hay problema, pero no enmiendas el error. Tú no corriges tu conducta, por el contrario, afianzas la conducta de engaño. Por eso, dar pasos de obediencia duele y cuesta. Es preferible que me encuentren haciendo aquello que me mandaron, porque todavía no he terminado, antes de tener la iniciativa de querer engañar a quien me ordenó que hiciera algo. Y eso es válido en todas las relaciones que nosotros tenemos, en las relaciones de amistad, en las relaciones de matrimonio, en las relaciones de familia, en las relaciones laborales, en todo momento.
Dios nos ordenó que teníamos que ser claros, que teníamos que ser correctos, que teníamos que hacer las cosas tal cual como quisiéramos nosotros que nos las hicieran a nosotros. Porque eso fue lo que dijo Jesús. Como queráis que os traten los hombres, así mismo tratarlos vosotros a ellos. Lo que tú quieres que te hagan a ti, tú tienes que hacerlo a otro. Y lo que no quieres que te hagan a ti, tú no tienes por qué hacérselo a otro. Nos cuesta a nosotros poder poner esto en orden, entenderlo, internalizarlo. Y esto, como suelo insistir a veces, no te lo predican, no te lo enseñan en todos lados. Porque siempre y llanamente te hablan de la salvación y de la gracia y que estamos en la dispensación de la gracia. Y que llegamos a creer que porque estamos en la dispensación de la gracia y Cristo fue a la cruz y derramó su sangre, ya soy salvo. La salvación está allí. La salvación no se pierde. El que se pierde eres tú. Porque dice que no es por obra, sino es por la gracia del Señor. Sí, pero quien se cree salvo por la gracia del Señor, hace. No conozco a ninguno que verdaderamente tenga fe y no ejecute la fe. No conozco a ninguno que verdaderamente crea en Cristo y crea que es salvo y él no haga algo. Tiene que hacerlo y aunque le cueste, él lucha para hacerlo correcto, para hacer lo que Dios dijo, para hacerlo como Él se lo está ordenando, sabiendo que eso inclusive le va a causar un malestar. Porque el que cree, el que obedece voluntariamente, porque la obediencia a Dios es voluntaria, se va a esmerar en hacer las cosas de forma correcta. Inclusive más de aquello que le dijeron, que le exigieron que tenía que hacer. Porque sabe que tiene la capacidad para hacer eso. El que ama de verdad, un corazón agradecido, obedece voluntariamente la palabra de Dios, aunque le cueste. No escoge una parte. No es de los que dice, este pedacito lo voy a hacer, esto me parece bien para Dios. Él no decide lo que es bueno para Dios. El Espíritu le hace saber lo que es bueno para Dios. Y aunque no le parezca a los que están a su alrededor, Él no se detiene en eso. Él se complace en hacer lo que Dios dijo que tenía que hacer, aún a costa de los que tiene a su alrededor. Esto fue, señores, lo que le ocurrió a Saúl. Saúl es el primer rey de Israel, escogido por el Señor, ungido por el Señor, con el Espíritu Santo puesto sobre él, pero con su propia voluntad, porque él nunca se rigió por la palabra de Dios, siempre lo hizo a medias. Él le ordenan hacer unas cosas, el Señor manda hablar a Samuel, le da unas instrucciones precisas, le dice lo que tiene que hacer y él está al tanto, oye esto, pero luego termina haciendo lo que a él le pareció, por miedo, por temor, porque él fue a la batalla, como le dijo el Señor, arrasó con todo aquello. Pero ellos decidieron, según lo que decidió el pueblo y según lo que él decidió obedecer, decidieron traerse las vacas gordas, las ovejas gordas y trajeron al rey vivo. Y la justificación de él fue simple y llanamente que le iba a hacer un sacrificio con eso a Jehová. Pero la motivación no era esa. La motivación real era que él tenía miedo de que el pueblo se levantara contra él. Y habiéndolo guiado Jehová, entonces ya él no dependía de Jehová, sino que dependía de lo que dijera el pueblo, porque él terminó haciendo lo que el pueblo dijo que tenía que hacer. A lo que entonces él tiene una confrontación con Samuel, y Samuel viene y lo pone en evidencia y le dice que ha pecado, y él insiste, le dice que no, porque así somos nosotros. Decimos que no, yo no he pecado, no, yo hice lo correcto, yo hice lo que tú me mandaste a hacer, no lo hiciste. Porque obedeciste a media. Por eso, el primer libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 22, cuando él le dice que él trajo
todas las vacas, las ovejas y todo eso, para hacerle sacrificio a Jehová, no habiéndoselo dicho el Señor, porque él nunca le dijo, él le dijo que no trajera nada de allá. Le dijo, acaba con todo, arrasa con todo, aún con los niños de pecho vas a arrasar con ellos. Pero él decidió a quién iba a traer. Cuando se te dan unas instrucciones, tú no eres el que decide cambiar una cosa. Si lo vas a hacer, deberías consultarlo. Entonces, cuando él viene y le dice a Samuel que él se trajo esas ovejas para hacerle sacrificio a Jehová, viene un versículo que todos conocemos, pero quiero hoy llamarte la atención sobre esto, porque Samuel le dice, ¿se complace acaso Jehová en los sacrificios que en la obediencia de la palabra de Jehová? Ciertamente, le dice Samuel, ciertamente mejor es obedecer la palabra de Jehová que los sacrificios. Y esta parte quiero que la anote, que tome y reflexione sobre eso. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Creo que este es el error que nosotros cometemos, que no prestamos atención para obedecer ciertamente la palabra que Dios nos está diciendo que debemos cumplir. ¿Cuál es el detalle? Porque el hombre, él valoró la batalla y valoró que habían arrasado, que habían tenido una victoria. Pero Dios le dio unos detalles claros. Le dijo que no podían traer nada. Le dijo que tenía que arrasar hasta con los de pecho. Y él consideró que trayendo eso no le iba a pasar nada. Y a veces nosotros, por no prestar atención a lo que nos están diciendo, cambiamos ciertas cosas porque creemos conveniente para nosotros. Creemos que eso es bueno para Dios. Nosotros somos los que estamos decidiendo. Si Dios ya te dijo algo a ti, ¿por qué lo vas a cambiar? Esa es la razón por la cual nosotros no tenemos las bendiciones de Dios. Esa es la razón por la cual nos sumergimos nosotros en nuestro propio pecado. Y si alguien te dijera, el orgullo te está matando, pero ¿cómo voy a ser orgulloso si yo soy obediente a la palabra de Dios? Si yo voy a la iglesia todos los días, si yo leo la Biblia, si yo, oro al Señor. Pero cuando te dan el detalle de la palabra, tú lo obedeces tal cual como dice el Señor. ¿Lo entiendes? ¿Le prestas atención a eso? O cuando estás recibiendo la palabra de Dios, te levantas 7 veces, vas, vienes, te das la vuelta y después, ¿qué fue lo que dijo el pastor? ¿Cómo iba? Sí, ¿y por qué diría eso? No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque no sabes de qué es lo que están hablando. No sabes a qué corresponde la explicación. Pruébalo, tú fuiste a un aula de clase y que te empiecen a enseñar matemáticas, un problema de matemáticas. Y entra a la mitad de la explicación del problema. A ver si tú vas a saber completo cómo es que tienes que resolver ese problema. ¿Qué es lo que normalmente hace? No te importa si llegaste tarde, pero cuando llegaste tarde no importa, el amigo me lo explica. ¿Te lo explicará igual? O tengo confianza como el profesor, él me lo vuelve a explicar. ¿Te lo explicará igual? ¿O tendrá él el ánimo para decirte no estaba establecida una hora en la cual tú debías recibir ese mensaje? ¿Debía recibir esa enseñanza, esa explicación? Entonces tenemos que aprender a dar pasos de obediencia. Yo decía el domingo pasado que la distancia entre el milagro, entre el deseo, entre la promesa, entre el sueño, entre la visión que tú tienes y el lugar donde estás o la condición donde estás ahora, esa distancia se llama un paso de obediencia. Para tomar esa promesa tienes que dar un paso de obediencia. Y la obediencia tiene que ser completa, no puede ser a la mitad. No puedes escoger los mandamientos. Son 10 que tienes que cumplir. No 7, ni 3, ni 2, ni 9.
Si dejas de cumplir uno, igual estás en el mismo pecado que haber dejado de cumplir 10. Está escrito igual, te lo dice el Señor. Tú no escoges los mandamientos. Y el que deja de cumplir uno, está en el mismo delito. Porque el mismo que te dijo, no matarás. El versículo más corto que tiene la Biblia, no matarás, es el mismo que dijo, no mentirás. Es el mismo que dijo, no tomarás falso testimonio. Entonces, tenemos nosotros que obedecer tal cual como el Señor dice que tenemos que cumplirlo. Porque cada cosa que dice el Señor tiene, señores, un propósito. No puede dejar el ajedrez o el rompecabezas del Señor, como lo quieras tú entender, lo que vas a armar, tiene cada uno una razón de ser. En Dios no hay nada que se desperdicie. En Dios todo tiene sentido. En Dios todo tiene un propósito. No puede dejarlo a media. Así que observe eso. Más adelante diría Saúl que es verdad que él pecó porque tuvo miedo. Entonces el miedo es algo que te impide a ti obedecer la palabra. Y si tuvo miedo, le tuvo miedo a los hombres. Debió haberle tenido miedo a Jehová. Pero como Jehová no lo veía, como nos ocurre a nosotros, no lo puedes ver, te es más fácil entonces temerle a los hombres antes que a Dios. Pues Pedro dijo bien claro que mejor era obedecerle a Dios antes que obedecerle a los hombres. Bajo amenaza de meterlo a la cárcel, de maltratarlo, de azotarlo, de castigarlo, bajo cualquier amenaza dijo todavía eso. Mejor es obedecerle a Dios antes que a los hombres. No me importa la consecuencia. Ahora sabía de lo que estaba hablando. Ahora sabía de lo que eso estaba realmente expresando. Observe, no puede tener miedo. Conocemos a Elías. Elías, primer libro de Reyes, capítulo 17. Elías hace su acto de aparición y comienza profetizando que no va a llover. Durante 3 años y 6 meses no llovió, a no ser por su palabra, Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y entonces después de eso que él declara esas palabras, va a un arroyo donde es sustentado. Y después de que está en ese arroyo, que sobrenaturalmente llegaban los cuervos, le traían carne y le traían pan. El hombre estaba sujeto ciertamente a lo que decía Jehová. Le dice, levántate el Señor. El Señor le dice, levántate y vete a Sarepta. Que yo he dado orden, dice el Señor. Yo he dado orden allí a una viuda para que te sustente. Y vino, dice mi Biblia, que vino Elías a Sarepta. Y cuando entró allí, cuando entró a la ciudad, encontró a una viuda que estaba recogiendo leña, estaba recogiendo madera para hacer fuego. Y cuando la vio Elías inmediatamente le pidió, le dijo, dame de beber en un vaso. No había agua, no llovía, pero sin embargo todavía quedaba en existencia. Cuando la mujer va a buscar el agua para dársela, él le dice, espérate un momento, tráeme también un pedazo de pan, un pan en tu mano. Y él le dice, vive tu Dios, que no tengo harina, que no tengo pan hecho en mi casa. Y lo único que tengo es un puñado de harina y un poco de aceite en mi vasija. Y ahora mismo estaba recogiendo leños para hacer un pedazo de pan, una torta de pan, comérnoslas y luego echarnos a morir. Y le dice Elías, le insiste, y le dice, no, hazme una a mí primero. Con un puñado de harina y un poco de aceite, hazme una torta a mí primero, cocida en la ceniza, le dice Elías. Haz esto primero, dame a mí primero. Entonces dice Elías, le dice a esta mujer, porque así ha dicho Jehová, no escaseará la harina en tu tinaja, ni escaseará el aceite, hasta que Jehová
haga llover sobre la faz de la tierra. Haz esto para mí primero. Y quiero llamarle la atención, quiero leer con usted literalmente lo que aquí ocurre, porque me deleito en la lectura de la palabra cuando específicamente Dios le hace saber a usted y no se da cuenta del detalle. Por eso el prestar atención, de hacer las cosas como Él dice. Entonces Elías le dice, ya va, espérate un momentico. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Vea esto. Elías le dijo, no tengas temor. Lo primero que le hace saber Elías es que no tengas miedo. Y eso es lo que te dice el Señor. Porque por miedo es que no obedecemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios que nos da Él trae consigo algo sobrenatural que le hace ver a tu mente que eso no se puede alcanzar, que eso es imposible. Porque lo que le estaba diciendo era que su harina y su aceite no se iban a acabar. Y dice, bueno, ¿y si me la como, cómo que no se va a acabar? Claro que se va a acabar. Es lo primero que te pasa por tu mente, ¿verdad? Por esa razón no tomas el milagro sobrenatural. Necesitamos levantarnos, necesitamos quitar el miedo. El miedo está en tu mente, no en tu corazón. Por eso nos convertimos en desobedientes, porque tenemos miedo. Por eso decidimos hacer unas cosas para buscar nuestra propia seguridad, para con nuestros hijos, para con nuestra familia. Y no hacemos las cosas como Dios dice. Porque nosotros creemos que somos los que tenemos que dar la seguridad a nuestros hijos. Indudablemente no está equivocado en eso, pero cuando Dios habla, tienes que hacer las cosas como Él dice y no como a ti te parecen. Así que le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ya le estaba pidiendo inmediatamente, ya había dicho que solamente tenía un puñado, daba para una sola torta. Pero ya Elías le estaba diciendo, va a alcanzar para mí, para ti y para tu hijo. Por eso le advierte, lo primero que le dice Elías es, no temas. Y es lo primero que yo te digo a ti, no tengas miedo, no temas. A veces obedecer la palabra de Dios genera en nosotros miedo, inseguridad, porque es algo, como le dije, sobrenatural que vamos a hacer. Cosas que ojo no ha visto, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene guardadas para los que le aman. Ahora observe, el 14 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días, pero ella hizo como dijo Elías. No le dijo Elías, bueno, voy a apartar este poquito para acá, este es más grande para mí, vamos a hacer dos en vez de una porque mañana también tenemos que comer. Ella no cambió cosas como esa, que lógica, razón tuya pueden estar y decir, oye, pero ven acá. Oye, mañana se me puede acabar la harina para mañana, voy a aprovechar que hoy no se está acabando y en vez de hacer una torta para mí hoy, me hago una y la guardo para mañana. Y allí comienzas a chocar con el Señor, porque no es así como el Señor está diciendo que tienes que hacer. Entonces, esto es lo sorprendente. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja
no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La palabra del Señor se va a cumplir tal cual si tú la obedeces sin cambiar nada, sin cambiar absolutamente nada de lo que el Señor está diciendo que tienes que hacer. La obediencia consiste en cumplir a cabalidad, a plenitud, la palabra que Dios está diciendo que tiene que ocurrir en nuestras vidas o que tenemos que cumplir nosotros en nuestras vidas. No va a traer el beneficio si yo decido hacerlo a media. Como te decía, si la viuda comienza entonces a dudar de que, bueno, se me puede acabar el aceite y voy a hacer tal cosa. No va a menguar, dijo Elías. Así que me imagino que cada vez ella sacaba el aceite sin estar pendiente de que ella se le iba a acabar. Y sacaba la harina sin estar pendiente de que se le iba a acabar. Pero a veces nosotros nos pasa eso. Y les digo, eso ocurrió durante 3 años y 6 meses. No fue un día, no fue una sola vez. Ese es el pedacito que a veces nosotros no logramos ver en la Biblia. Pasamos por encima, leemos literalmente, pero ella estuvo sostenida allí durante 3 años y 6 meses. Porque después de eso fue que vino la lluvia. Así que todos los días ella tenía la certeza. ¿Cómo sales a la calle a diario? ¿En la certeza de que vas a subsistir o que ese es el último día tuyo? Si Dios ha hablado y Dios ha dicho las cosas, así van a ocurrir. Así va a traer el Señor esto. Observe algo que a veces nosotros no somos capaces de entender porque no podemos ver lo que está escrito detrás de lo que dice la Biblia. Por eso le digo, a mí me encanta leer lo que no está escrito en la Biblia. Cosas fundamentales que nos van a guiar a nosotros, que nos van a llevar a nosotros verdaderamente en un sendero de paz, un sendero de bien, un sendero de prosperidad, un sendero de salud divina, un sendero en el cual te dice el Señor, estás sano y estás sano. Tú vas a sanar, tú vas a recibir esta sanidad, pero hay que dar ese paso de obediencia. Ahora, dar ese paso de obediencia no es nada fácil. Afortunadamente, la viuda estaba solo con su hijo. Y la conversación que tuvo Elías fue con su hijo. Fue con la viuda y no con el hijo. Quizás si le hubiesen hablado al hijo, otras cosas hubiesen salido mal. Y no había otra gente. El problema que nosotros tenemos para obedecer la palabra de Dios es cuando ya tenemos prejuicio. Cuando sabemos que eso es un imposible, cuando sabemos que eso no puede ocurrir, cuando se nos está diciendo por medio de la palabra como la que recibes aquí, que van a acontecer cosas en tu vida, pero estás conforme con lo que estás oyendo, pero no estás escuchando porque no la estás ejecutando. No somos obedientes a la palabra que estamos recibiendo. Dice mi Biblia en el libro de Juan capítulo 9 que Jesús venía pasando, venía entrando allí y vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús lo ve. Puede ser que tú estés ciego, puede ser que tú no veas, puede ser que tú no sepas lo que está ocurriendo ahorita, pero te puedo asegurar que Jesús te está viendo. No hay uno a quien Dios no vea. Sobre ti fijaré mis ojos, dijo el Señor. Te mostraré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No hay una persona sobre esta tierra que no tenga los ojos de Dios fijos sobre él. Así que a veces algunos simple y llanamente dicen, y es que Dios no me escucha, Dios no me ve, Dios no sabe ni siquiera dónde estoy, Dios se olvidó de mí. No, te alejaste de Dios, no conoces de Dios y no guardas la palabra tal cual como Dios dice que debes guardarla. Jesús mira allí al ciego y por eso te digo que a veces obedecer la palabra de Dios es difícil. Inmediatamente los discípulos que están con Jesús hacen una pregunta. ¿Quién pecó? ¿Este
o sus padres para que hubiese nacido ciego. El hombre era ciego de nacimiento. Ya estaba avanzado en edad, pero había nacido ciego. ¿Cuál es el juicio que hacen los hombres sobre los demás hombres? Ellos van a juzgar de aquellos que conocen, porque ellos habían entendido que cuando una persona tenía una enfermedad como esa, era a causa del pecado. Por eso viene justamente la pregunta a Jesús y le hacen a él, le hacen la pregunta y le dice: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Por lo que Jesús le da una respuesta que no es ninguna de las que ellos están preguntando. Y esto te demuestra a ti que a veces la respuesta que tú crees tener no está enmarcada dentro de lo sobrenatural de Dios. Porque tu mente no concibe otra respuesta. O pecó él o pecó su padre. Pero tu mente no concibe otra respuesta. No sé si logro explicarme con esto, pero a veces, como tú conoces solamente unas cosas, cuando alguien te dice algo diferente, te cuesta poderlo asimilar. Tan sencillo como esto que conozco, sé y estoy seguro. Es más fácil engañar a alguien que convencerlo que él fue engañado. Te lo voy a repetir. Es más fácil engañar a alguien que convencerlo que él fue engañado o que está siendo engañado. Comienza a decir que no. ¿Sabe algo? A veces a mí me molesta cuando yo digo: hermano, vea, esto vino con este defecto, esto no funciona, esto está mal. Oye, no puede ser. Eso es imposible. Sí, le estoy diciendo que está mal por esto, por esto, por esto. No puede ser. Eso es imposible. ¿Cómo me vas a decir que no puede ser si yo soy el que lo está viviendo? No sé si me explico. Yo tengo algo. Me diste un teléfono o un aparato, lo que sea. Dice: mire, hermano, esto no está funcionando. Hay algo que está mal, no sé. Y te suelen decir siempre: oye, no, eso es difícil, eso es imposible. Eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Si lo tengo, el teléfono no funciona. Lo estoy operando mal, esa es otra cosa. Pero no me digas que eso está mal. Porque yo sé que está mal. El que lo está viviendo soy yo. Hay cosas que pasan en nuestras vidas que a veces cuando tú las evidencias delante de los demás, te dicen: no, eso es imposible, eso no puede ser. ¿Cómo me vas a decir que no puede ser? Si yo soy el que lo está viviendo, si yo soy el que lo tiene, yo soy el que lo sé, yo soy el que lo padezco. Así sueles preguntar, porque la lógica te dice a ti que eso no puede estar ocurriendo. Por eso Jesús, cuando hace acto de presencia, te muestra aquello que de repente no está en tu mente. La respuesta a veces no está en lo que tú conoces, en lo que tú aprendiste. Cuando la respuesta está en manos del Señor, es una respuesta que nadie conoce. Así que cuando le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? Este o sus padres para que él fuese ciego? Jesús le da esta respuesta. No pecó ni él ni sus padres, sino que para que la obra de Dios se manifestase en él, así está él. Hay circunstancias que están en tu vida, hay circunstancias que están simple y llanamente para ver la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Y hasta que no entiendas que existe una salida y una respuesta diferente a lo que conoces, no puedes recibir esa bendición, no puedes recibir esa promesa, no puedes recibir el milagro. Para recibir el milagro tienes que dar un paso de obediencia. Si nosotros somos guiados solo por lo que conocemos, ¿cómo harás lo nuevo? Si por ser nuevo es que nadie lo ha hecho.
Por eso nos cuesta tomar los milagros. Por eso nosotros, a pesar de que sabemos que lo puede hacer el Señor, no tomamos el milagro del Señor porque no estamos obedeciendo a la palabra del Señor. ¿Quién es el que me ama?, dijo el Señor. El que guarda mi palabra, el que la pone por obra, el que la hace. Ese es el que me ama. El hombre está allí y Jesús dice que es necesario que él haga su obra y que mientras él esté aquí en esta tierra, luces del mundo, y que va a estar haciendo todas las cosas que Dios le dijo que tenía que hacer. Y si ese hombre estaba en esa condición para que se manifestara la gloria de Dios, es posible que tú estés en la condición donde estás o en lo que estás viviendo hoy, para que la gloria de Dios se pueda manifestar en ti. ¿Y cómo va a ser si yo estoy padeciendo, si yo estoy sufriendo? Mira lo que ha pasado. La gloria es de Dios. Y Él sabrá cómo compensar. Él sabrá cómo responder con eso. Pero la gloria es de Dios. Y la manifestación de la gloria de Dios no va a dejar de estar. Pero nos cuesta a nosotros. Vea lo que dice el versículo 11. Hay algo muy importante en ese versículo, que es lo que va a evidenciar la obediencia de nosotros hacia la palabra que estamos recibiendo. Vea, cuando Jesús dice esto, dice mi Biblia, dicho esto, Jesús escupió en la arena, en la tierra, e hizo barro, y le untó el barro en los ojos, y le dijo al ciego, ve y lávate en el pozo de Siloé, que traducido dice que significaba enviado. Ve al pozo del enviado que está aquí contigo, ve al pozo del enviado y lávate. Dice mi Biblia que cuando el hombre escuchó aquello, él salió, él no objetó. Mi Biblia no dice por ningún lado que él le preguntó, buscó a alguien a quien le llevara ni nada. Él simple y llanamente con el barro puesto allí, con la saliva que hizo el barro Jesús, lo colocó en sus ojos y el hombre salió directo a lavarse. Cuando a ti te dan una palabra, ¿tú sabes hacer lo que te dice la palabra? Cuando te dan esas promesas, ¿tú sales a hacerlo creyendo de verdad? Porque tiene que darse cuenta de esto que hace el Señor. Este hombre había nacido ciego. Cuando alguien pierde la visión después de haber visto en un tiempo determinado, aquel hombre tiene imágenes. Aquel hombre o aquella persona logró percibir a las personas y todo lo que está a su alrededor, por lo cual se formó una imagen en su mente. Saben a lo que se parecen, saben a lo que son. Distingue colores, luces y todas aquellas cosas. Este nació ciego. Este no tenía nada de eso. Así que cuando él hace el milagro, algunos preguntan, ¿y por qué escupió Jesús en la tierra e hizo el lodo y lo untó? No bastaba con pasarle la mano. Pero yo quiero que vea esto. Él nació ciego, que es mi parecer y mi entendimiento de la palabra. Cuando Dios formó al hombre del barro de la tierra, sopló su aliento de vida en él y fue el hombre un ser viviente. Todo lo que le faltaba a ese hombre de barro que había hecho por dentro, lo puso Dios con su aliento de vida. Así que este hombre que había nacido sin algo que debía estar en él, que era la visión, Dios viene, escupe, es como que soplara ese aliento de vida y el barro que faltaba para construirte se lo colocan en los ojos. Y entonces el hombre va a lavarse y regresa viendo. Dios no solamente le devolvió la vista, no fue que el hombre aprendió a ver, él causó una sinapsis porque no había conexión entre su cerebro y sus ojos para mirar, para conocer imágenes.
Aquel hombre en ese momento genera una sinapsis y todas las neuronas que tenían que formarse para que él construyera imágenes y tuviese visión de lo que estaba alrededor, ocurrió en ese momento. Milagros creativos. Por eso Dios puede darte una palabra y crearte a ti el órgano que falta, aquello que con lo que no naciste, o aquello con lo que perdiste, con lo que te quitaron en un momento determinado. La palabra de Dios puede entrar en ti y puede construir ahora mismo toda la fuerza que te hace falta, todo lo que no está funcionando bien dentro de ti, en tus órganos, puede ser restaurado y va a ser restaurado en el nombre de Jesús si das el paso de obediencia creyendo la palabra en fe de lo que Dios quiere hacer contigo, para que ya no esperes más, para que no pases más tiempo esperando, padeciendo, sufriendo algo en lo cual no debes estar. Ha llegado la hora en el que te tienes que levantar y saber que Dios está hablando y te dice que todo lo que te hace falta Él lo tiene para ti, Él lo va a construir y lo va a poner en tu vida. Alguien debe decir amén. Porque no va a quedarse nada. Observe, usted no se ha dado cuenta de eso. Este hombre no conocía de imágenes, no sabía nada de esto. Pero él escucha una palabra y obedientemente no la objeta. No buscó a nadie que le llevara. De alguna manera aquel hombre se orientó y sabía dónde estaba el pozo de Siloé. Y llegó hasta allá, se lavó y dice mi Biblia que entonces regresó él viendo. Y la gente que lo veía dice, y este no es el ciego que mendigaba, este no es el hijo de fulano de tal, y este no es el que estaba pidiendo acá. Todo el mundo se maravillaba, todo el mundo se sorprendía de lo que había ocurrido, por lo cual le preguntaron a él. Así que quiero que vea este versículo acá, versículo 11, 9:11 dice, cuando le preguntaron a él cómo había ocurrido esto, y se respondió él y dijo, aquel hombre, vea lo que es la obediencia y vea lo que tiene que ocurrir en su vida con la palabra que está recibiendo. Quiero que entienda, ninguno puede venir a decirle a usted, yo declaro, Jesús me dijo, tal cosa. Hay una palabra que es la que te van a dar y tú tienes que obedecer esa palabra. Si esa palabra viene de Dios, tú la vas a sentir en el corazón y vas a salir a obedecerla y hacerla tal cual, sin objetar nada de lo que puede parecer en tu mente. No te dejes engañar por gente que dice, trae y ven y haz tal cosa porque Dios me dijo, o va a pasar, o yo declaro. No creas eso. Si la palabra no cambia los corazones, es imposible que tú tengas salvación. Y solo aquellos que están convencidos de la salvación reciben la bendición de la palabra de Dios. Porque la gente cree que porque la cruz ya ocurrió el sacrificio y la gracia existe, yo estoy salvo. Corremos el riesgo de no poner la palabra por obra. Corremos el riesgo de que tal cosa no se cumpla en nosotros. Corremos el riesgo de perder la salvación. Y la falta de entendimiento es un pecado. La falta de atención es un pecado. Y terminamos obedeciendo a media. Por esa razón es esto que el hombre respondió y dijo tal cosa. Vea lo que hace él. Haga esto tal cual como lo dice el Señor. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Yo fui, hice conforme a la palabra y recibí lo que la palabra dijo que yo iba a recibir. ¿O qué estaba esperando él? Él estaba esperando su vista, su visión. Si tú haces tal cual como Jesús dice, tú recibes como lo que dijo. Si haces como lo que Él dice, recibes como lo que Él dijo. Observe que este es el secreto. Hacer tal cual como la palabra dice que tenemos que hacer para poder recibir. No haga a medias.
No lo haga como su parecer. No se busque a nadie más. Este ciego no veo allí que le dijera a alguno: mira, llévame, yo no sé dónde está Siloé. Llévame, no sé cómo, pero el hombre supo cómo llegar allá. El sentido de orientación que tenemos solo por visión, lo tuvo en ese momento, fue hasta allá, se lavó, y cuando se lavó tenía la visión. Regresó viendo. Y cuando le preguntaron: ¿cómo hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? Este hombre, al que llaman Jesús, que se llama Jesús, él hizo lodo, untó lodo. Me untó lodo. Fíjese que él no dice en ningún momento, él escupió, porque él no lo vio escupir. Él sabe que le untaron lodo. Dense cuenta de los detalles. Él no lo vio escupir, pero él sabe que le untaron lodo. Y dice: me untó lodo en mis ojos, me dijo que fuese a Siloé, me lavara, y yo fui y lo hice y recibí la vista. ¿Qué te falta a ti para obedecer la palabra? ¿Qué te falta a ti para recibir que no estamos guardando? Sea obediente a la palabra de Dios, no como Saúl a la media, o porque tenga miedo, le da vergüenza o le da pena. Hay gente que no quiere que sepan que viene a la iglesia. Hay gente que no quiere que sepan que él es cristiano. Por eso yo no llamo a la gente evangélico a la congregación. Ellos saben, todos acá ustedes me conocen y saben que yo no soy evangélico. Yo soy hijo de Dios. Jesús nunca llamó a sus discípulos evangélicos. No existe. Lea su Biblia, lea el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, y a ver en qué momento Jesús llamó a sus discípulos, los llamó evangélicos. Simple y llanamente los llamó discípulos, seguidores de él. Y a eso nos mandó. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, y hacer discípulos, ni creyentes, ni evangélicos, sino discípulos, seguidores de la palabra de Dios, hacedores de la palabra de Dios. Porque el que sabe que es bueno, como dijo Santiago, y no lo hace, le es contado por pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, engañándose vosotros mismos. Eso dice Santiago, que te engañas a ti mismo cuando crees, cuando oyes la palabra y no la haces. Te engañas a ti mismo, no engañas a más nadie, porque la palabra te la dieron a ti y eso debe tener un efecto en ti, en nadie más. Jesús sigue acá con esto y vea entonces acá, porque este hombre es confrontado, es llamado por los fariseos, por los sacerdotes, por los principales de la sinagoga. Es puesto, es visto allí, y comienzan entonces a preguntarle, porque no creas que es fácil tomar la palabra de Dios. Te van a objetar, te van a decir a alguien: no puede ser, como es esto que hizo Dios esto. No, y de verdad tu vida cambió, fue allí en esa iglesia. No puede ser, eso no, eso yo no lo creo. La gente va a comenzar a decirte esto. Cuando estos vieron que era el hombre, el ciego que estaba allí, comenzaron a preguntarle. Cuando lo llevaron a los sacerdotes, le preguntaron a él: ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo recibiste la vista? Dice: yo no sé, yo nací ciego. Y vino uno que llaman Jesús, volvió a repetir lo mismo. Me untó lodo en los ojos y me dijo que me fuera a lavar. Yo fui a lavarme al pozo de Siloé y regresé y tenía la vista. Eso no puede ser, dice, porque ese hombre es un pecador. No respeta el día de reposo. Así que casi prácticamente, como suelo decir a veces acerca de esta escritura, dice: te declaro, para nosotros sigue siendo ciego. ¿Por qué? Porque te sanaron en día de reposo. Y te sanó fue un pecador. ¿Y quién dice que es pecador? Nosotros decimos, porque él no respeta el día de reposo. Así que de sencillo, tú sigues estando en la misma condición donde estaba. Y le vuelven a preguntar. Dice mi Biblia que llamaron a su mamá, llamaron a su papá, porque la gente le preguntaba y decían: mira, yo creo que es, o yo no sé si será, o será verdad que es ciego o no. De todas estas cosas dicen. Así que llaman a su mamá y a su papá y le preguntan: ¿este es vuestro hijo y cómo recibió la vista? Y ellos le dicen:
¿Que es nuestro hijo? Sí, Él es nuestro hijo. ¿Y que nació ciego? Sí, también nació ciego. ¿Cómo haya recibido la vista? No lo sabemos. Y dice que ellos dijeron eso porque tenían miedo. Tenían miedo de ellos. Pero con todo y eso, los dejan a ellos con la incertidumbre. Le aseguran, es nuestro hijo, nació ciego, pero ¿cómo la recibió? No lo sé. Y esa debe ser la respuesta para nosotros no objetar los milagros del Señor. Porque luego le preguntarían a él inclusive, dinos, ¿cómo fue que lo hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Ya se los dije, ya se los dije. En pocas palabras, el hombre le estaba diciendo, lo que tienen que hacer es obediente, ya le dije. Que lo único que hizo fue untarme lodo en los ojos. Fui, me mandó a que me lavara en el pozo de Siloé. Regresé y ya veía. ¿Y dónde está? ¿Quién es? No lo sé. No lo sé porque no lo vi. Yo no lo he visto. Solo sé que se llama Jesús. Y si a ustedes ese nombre le salta, le brinca, le da piquiña, por algo debe ser. Ustedes deben saber quién es. Ese hombre no te puede haber sanado. Porque ese hombre es un pecador. Ese no respeta el día de reposo. Dice nosotros. Y le dice, ¿para qué me preguntan? ¿Quieren hacerse discípulos de ellos? Épale, le dice, un momentico. Nosotros tenemos un padre que es Moisés. A él habló el Señor. A él habló Jehová. Y sabemos, dice, que Dios no escucha a los pecadores. Y no sabemos de dónde viene, no sabemos de dónde es. Y le dice el ciego esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde sea. Pero hasta donde yo sé, el hombre tampoco era un desconocido para lo que estaba ocurriendo. Hasta donde yo sé. Dice, nadie ha hecho una cosa como esta, que alguien le hubiese devuelto la vista a uno que nació ciego. Desde que yo sé hasta ahora nada de esto ha ocurrido. Y nadie puede hacer tal cosa si no viniere de Dios. Y sabemos, le dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y se molestan y le dicen, ¿quieres tú enseñarnos? Yo no sé si les quiero enseñar o no, pero dense cuenta de esto. Ustedes son unos desobedientes. Ustedes dicen conocer la palabra. Ustedes dicen practicarla, pero ustedes están lejos de obedecer realmente lo que Dios está diciendo. Eso era lo que le estaba diciendo el ciego. Ustedes no tienen lo que la palabra dice porque ustedes no la están obedeciendo. Yo apenas me encontré con él, que sin saber realmente quién era, él me dijo lo que yo tenía que hacer. Y lo que yo hice trajo el resultado que yo esperaba. Mas ustedes tienen años, siglos, conociendo esta palabra y no la hacen, no la ponen por obra. Por eso no tenemos, por eso no tiene lo que dice la palabra. No somos obedientes a la palabra. La usamos a conveniencia o cuando me parece que debo entender, que debo conocer. El versículo 31, Juan 9:31, dice lo siguiente, que él le dijo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye mi Señor. ¿Por qué me dice Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Quién es el que me ama? El que dice que me conoce, dice el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Versículo 4, perdón. Dice, el que dice que me conoce y no guarda mi palabra, el que dice que ora, el que dice que tiene intimidad conmigo, el que dice que se la pasa ayunando, el que dice que me escucha y no pone por obra, no hace mi palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que conoce al Señor, obedece la palabra. Pablo dijo que nadie se sometía a un Señor
para no obedecerle, sino por el contrario, se sometía a él para hacerse esclavo de él, de manera tal que él hacía lo que su Señor le decía. Por eso Pablo se levanta y dice un día: ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Juntamente estoy crucificado con él. Lo que vivo en mi carne para Cristo lo vivo, dijo, quien murió por mí. Ya no vivía él. Él obedecía todo lo que el Señor le decía. Pero a nosotros nos cuesta poder hacer lo que Dios dice que tenemos nosotros que hacer. ¿Por qué me dices Señor, Señor, si no estás dispuesto a hacer la palabra? Si solo se le dice Señor a alguien que está dispuesto a obedecer. Esa era la razón por la cual antiguamente mi generación, y no tan antiguo, de unos añitos para acá, mi generación se tenía que dirigir a los padres como Señor, porque tenía que obedecerle. Cuando mi papá llamaba, la respuesta era Señor, porque estaba dispuesto a obedecer. Tú no te sometes a alguien o llamas a alguien Señor si tú no le vas a obedecer. Por eso el día en que nosotros saltamos la barrera y confundimos la confianza y comenzamos a tutear a nuestros padres, perdimos el conocimiento o el entendimiento de tener que obedecerle. Y comenzamos a decir que nuestros padres eran nuestros amigos. Yo suelo decirle, sobre todo a mi hija, la menor, yo, primero que nada, yo soy tu amigo, le digo. Pero primero que nada, soy tu padre. Soy tu papá. Y algunos lo suelen decir, yo no soy amigo tuyo, yo soy tu papá. Y ese Señor se respeta porque está dispuesto a obedecer. Pero perdimos eso. Y esto no nos gusta. Por eso Saúl decidió él a medias. Decidió escoger él. Aquí está esta gente objetando y diciendo, y este hombre dice que sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a él oye. Y el que hace la voluntad del Señor, entonces pida todo lo que quiera, que se os dará. Porque no pedirá nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Así que cuánta disposición tenemos nosotros para obedecer la palabra. ¿Tomamos realmente lo que Dios dice que tenemos que hacer? La obediencia se aprende, señores. Usted no nace con ella. ¿Te va a costar? Sí, porque la tienes que aprender. Y la vas a aprender lamentablemente porque el día en que Adán y Eva pecaron, ese día perdimos esa naturaleza divina de obediencia y entró la maldad de la rebeldía que nos hace desobedecer la palabra de Dios. Así que tienes que aprenderla. Hebreos 5, 7 y 8 dice lo siguiente: Jesucristo en los días de su carne, con todo y el padecimiento que tenía, dice que clamó al que le podía salvar de la muerte, y a causa de su clamor, a causa de su temor, a causa de su dolor, fue escuchado por el Señor. Y aunque era hijo, dice, aunque era hijo, con lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que la obediencia vas a tener que aprenderla y te va a costar. En otra iglesia te van a decir, no chicos, esto es aquí, esto es una maravilla, no te preocupes, cree en Cristo y listo, ya todo lo vas a tener. Y sigues en la misma condición donde estás. ¿Por qué? Porque no te están enseñando correctamente. Y como te es más fácil a ti desobedecer o seguir el camino más corto y más fácil, entonces tú te riges por allí y no te das cuenta que sigues en condenación. Pero si dice que mi Señor Jesucristo tuvo que padecer para aprenderla, ¿crees que nosotros qué? Cuando se hizo hombre y estuvo en esta tierra, clamó. Os vuelvo nuevamente al ejemplo. Cuando te descubren que no hiciste las cosas correctas, ¿cuál es la consecuencia?
Cuando te han dicho a ti, no debes salir, no debes hacer esto, no debes saltar, no debes brincar, no debes estar tomando esto que no es tuyo, ¿eso no trae acaso una consecuencia? Y a veces no es así, con el dolor que tienes que aprender que no debiste haber hecho eso, que perdiste el tiempo haciendo otras cosas cuando debiste haberte dedicado a hacer lo que te dijeron que tenías que hacer. Pasos de obediencia: oír la palabra y hacerla, ponerla. En la semana pasada le hablaba de este pasaje que está en Juan 4:48. Un importante hombre, un noble de autoridad del Sanedrín, viene de Capernaum. Capernaum está a 30 kilómetros del lugar donde se encuentra Jesús en ese momento. Pero aquel hombre tiene a su hijo, lo tiene enfermo y se está muriendo el hijo. No tiene ninguna otra opción. Quizás había tocado ya a los médicos por cualquier otro lado, los curanderos, los brujos, a todo el mundo había estado tocando y llamando para ver si sanaban a su hijo. Su hijo lo tenía en su casa. No, se estaba muriendo el muchacho y viene y sabe que Jesús está allí. La fama de Jesús ya era reconocida. Él volvió a Canaán. Así que el hombre vino de Capernaum a Canaán, unos 30 kilómetros aproximadamente. Se encuentra con Jesús y cuando ve a Jesús le dice a Jesús: baja conmigo, porque mi hijo muere, mi hijo fallece, mi hijo se está muriendo, mi hijo se va a morir, tienes que bajar conmigo. Aquel hombre llevaba una convicción que el único que lo podía salvar era Jesús. Así que Jesús le dice estas palabras a este hombre. Le dice: si no vieres señales y milagros, no creeréis. Y le dijo el hombre lo que hizo fue inmediatamente responderle a Jesús: ven conmigo. A pesar de lo que le acaba de decir Jesús, le dice: ven conmigo porque mi hijo fallece, ayúdalo. Yo creo. Y Jesús le dice entonces estas palabras que no sé si usted está dispuesta a cumplir. Vea el paso de obediencia. Le dice: ve, tu hijo vive. Y aquellas palabras causaron tal impacto en aquel hombre que él, mi Biblia no dice en ningún momento que él objetara, le preguntara cómo iba a ser, cómo iba a pasar, qué era lo que iba a hacer. Él simple y llanamente escuchó la palabra y se volvió a su casa. Caminó los 30 kilómetros de regreso. Llegó el día siguiente. Y cuando iba llegando a su casa, los siervos de aquel importante noble salieron y le dijeron: tu hijo vive. Y luego le preguntó él: ¿a qué hora comenzó a sentirse bien? Dice: era como la hora séptima. Entonces dice mi Biblia, entonces el hombre supo que en el momento en que Jesús había dado la palabra y él la había obedecido, en esa misma hora su hijo había sanado. Cuando tú obedeces una palabra como la que te voy a dar ahora, sabes que lo que estás pidiendo lo vas a recibir. Ve con certeza, levántate, anda, siéntete sano, ve por tu negocio, ve por tu empresa, ve por tu familia, ve por lo que estás restaurando, porque el Señor vive y lo que Él diga, eso se hará en tu vida. Volverás a ser lo que Dios dijo que eras desde un principio, por cual ni rastro alguno quedará de la señal de la enfermedad, de la señal de la operación, de todo aquello por lo que pasaste. Todo eso será borrado en el nombre de Jesús y será hecho nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Esta es la palabra, obedécela. Cree que lo que estás pidiendo lo vas a recibir. Esta es la palabra. Lo que has pedido se te dará. Lo que viniste a buscar lo vas a recibir. Lo que está, la puerta que quieres que abra, la voy a abrir. La que quieres que cierre, lo voy a cerrar. Lo que tengamos que restaurar, lo vamos a restaurar en el nombre de Jesús. Yo estoy haciendo acá las cosas, dice Jesús. No yo, no el pastor Abraham. Es mi Señor Jesucristo, es su Espíritu ahora mismo, allí donde está, ministrándote, sabiendo, abriendo tu corazón, haciéndote ver que ciertamente Él hará las grandes cosas, que hasta ahora mi Señor no ha terminado, que no se ha cortado su mano para sustentarte, que su fuerza sigue intacta y que el amor por nosotros todavía no cesa ni cesará hasta que nosotros estemos con certeza de que estaremos en la presencia del Señor, en el nombre de Jesús.
Quédese convencido de eso y ore al Señor. Padre, te bendigo, te doy gracias porque a ti te ha placido, Señor, entregarnos el reino. Mas no lo sabíamos porque nosotros, en nuestro razonamiento y en nuestro propio juicio, queremos hacer como a nosotros nos parece. Mas ya no prevalecerá más nuestro juicio ni nuestro razonamiento, sino que ciegamente obedeceremos tu palabra tal cual como tú lo has dicho, y estamos seguros que lo que dijiste será para con nosotros. Levántese pues ahora, mi Señor, y sea usted sanando a todo el que está enfermo, sea levantando al que está caído, sea prosperando al que no tiene, al que hoy está en escasez. Señor, que venga tu reino, que venga tu gloria, que se establezca acá en este lugar, porque se han dicho de esta generación que no va a llegar a ningún lado. Pues ahora ha de manifestarse tu gloria para que sepan que el reino de los cielos se ha acercado, Señor, y ningún enemigo podrá hacernos frente desde aquí en adelante. Y si alguno se levantare, estamos seguros de que le vamos a vencer. Abriremos nuestra boca y será tu palabra la que nosotros usaremos para derribarlo y nosotros pasarlo. No temeremos, Señor, amar a alguno, no temeremos, aun cuando andemos en valles de sombras de muerte, no temeremos, porque tú estarás allí, tu vara y tu callado nos infundirán el aliento, y seguro estamos que descansaremos en tu casa por siempre y para siempre. Levanta la familia, Señor, levanta esta tu iglesia y levanta tu país en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.